Solo resumiendo rápido de lo que hablábamos ayer, me voy a ir a la parte de resumen de aquí de la sección. Por acá, ¿verdad? La definición de valor propio, ¿verdad? Son escalares que satisfacen una igualdad de este tipo, ¿verdad? Y uno dice que este valor lambda es un valor propio para la matriz A, ¿verdad? El concepto de valor propio está definido para matrices cuadradas, ¿no? Y entonces un valor lambda que satisface esta ecuación se le llama valor propio para la matriz A. Y a los vectores B que satisfacen la igualdad, distintos de cero, ¿verdad? Y en general complejos, a pesar de que la matriz con la que se empieza tiene componentes reales, pues a esos son los que se le llaman vectores propios, ¿verdad? O vectores característicos, pues, o eigenvalores, o autovectores. Bueno, hoy les mencionaba que hay bastantes nombres, ¿verdad? Pero me quedo con el de valor propio y vector propio, más que todo por conveniencia, ¿verdad? Que es el más corto. Decía también que el problema de encontrar valores propios, pues prácticamente se reduce a resolver un sistema nuevamente de ecuaciones lineales, ¿verdad? Que depende de, como es un sistema homogéneo, ¿verdad? Cuando se pasa este vector lambda b a la izquierda, ¿verdad? Me queda un sistema de ecuaciones homogéneo. Y ese tipo de sistema, por resultados anteriores, podríamos decir por este teorema de resumen, ¿verdad? Que lo ha venido trayendo el libro desde que comenzamos, ¿verdad? Y antes más bien, ¿verdad? Porque si han revisado los capítulos anteriores, pues esto viene como desde el capítulo 2, creo. Desde el 1 probablemente, ¿no? Que es donde empieza a hablar de sistemas de ecuaciones. Y entonces, encontrar, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema de este tipo, ¿verdad? Un sistema homogéneo, y queremos ver cuándo el sistema tiene más soluciones aparte de la trivial, ¿verdad? Aquí en el teorema este resumen dice que el sistema solo tiene la solución trivial, sí, solo sí, el determinante de la matriz es distinto de cero. Entonces, como nuestro interés es ver cuándo más bien hay soluciones distintas de la trivial, ¿verdad? Distintas de cero para encontrar esos vectores propios, entonces sería lo opuesto a esto, ¿verdad? Ver cuándo el determinante de esa matriz, ¿verdad? En ese caso de esta matriz, es igual a cero, ¿verdad? Para que el sistema tenga más soluciones aparte de la trivial. Esto en general es una ecuación polinómica, ¿verdad? De grado n, donde n pues es la cantidad de filas o columnas de la matriz. Les decía ayer también que ese tipo de ecuación polinómica, pues hay muchos resultados de álgebra, ¿verdad? Que me ayudan como a anticipar, por ejemplo, que si la ecuación es de orden n, entonces van a haber n soluciones contando las repeticiones, ¿verdad? A esas repeticiones es lo que se le llama multiplicidad algebraica, ¿verdad? De la raíz. También habían otras propiedades como que las soluciones complejas de una ecuación polinómica siempre van a pares, ¿verdad? Las soluciones complejas también pueden estar repetidas, eso sí, ¿verdad? Lo que sí es que si está repetida una, entonces su conjugada también, ¿verdad? Entonces, la cantidad de raíces complejas que puede tener una ecuación polinómica siempre va a ser una cantidad par, ¿verdad? Que siempre van a ir de dos en dos. Ya eso me da información, ¿verdad? De cómo se pueden comportar las raíces de cualquier ecuación o de las raíces de cualquier polinomio, ¿verdad? Decía un resultado ahí que en el capítulo, ¿verdad? En la sección, que si se define como multiplicidad geométrica a la dimensión del espacio formado por todos los vectores propios junto con el cero, ¿verdad? Que se le llama espacio propio y se denota así, ¿verdad? El sublambda, el espacio propio correspondiente al valor lambda, ¿verdad? Y está formado por los vectores que satisfacen esta ecuación, incluyendo al cero, ¿verdad? Que el cero trivialmente pues satisface esta ecuación, a pesar de que no lo estamos tomando en cuenta como un posible vector propio, pero sí como parte de este conjunto para que sí pueda ser un espacio vectorial, ¿verdad? Y entonces a ese espacio, ¿verdad? La dimensión de ese espacio se le llama multiplicidad geométrica y en general, sí, ahí, ¿verdad? Que la multiplicidad geométrica iba a ser
menor o igual, ¿verdad?, que la multiplicidad algebraica, aunque esto pues no se demuestra aquí, ¿verdad? En el libro mandan una referencia, ¿verdad? Por lo menos para si uno le interesa ver la demostración. También un resultado ahí en la sección decía que cuando tengo valores propios o vectores propios que vienen de diferentes valores propios, entonces esos automáticamente son linealmente independientes. Eso pues también me da información sobre cómo se van a comportar, por ejemplo, esta dimensión, ¿verdad? La independencia lineal pues va a estar directamente relacionada con esta multiplicidad geométrica, ¿verdad? Y bueno, les hacía un ejemplo ayer, ¿verdad? Les decía que probablemente ustedes recuerden cómo hacer esos cálculos de valores y vectores propios, pero no está de más en todo caso recordar, ¿verdad? En caso de que pues sí lo hayan hecho y en caso de que no, pues verlo, ¿verdad? Al final, ya cuando uno para efectos prácticos necesita un valor o un vector propio para una matriz, pues las aplicaciones normalmente eh, ya traen esa función, ¿verdad? Bueno, las aplicaciones estas de matemáticas. Normalmente el nombre en inglés que se le llama es el de eigenvector, no se utiliza tan, bueno, yo no he visto que se utilice mucho esos otros de propio y de característico y todo eso, ¿verdad? Solo eigen, supongo que viene por la influencia alemana de la escuela de Estados Unidos. Entonces, si se fijan, este es un ejemplo ahí sacado ya directamente de la aplicación. Automáticamente me dice los valores propios son tales, ¿verdad? Y me da por lo menos un vector propio, ¿verdad? No me da la forma general de los vectores propios, que en todo caso sería el que llamamos ahí espacio propio, ¿verdad? Esos serían el conjunto de todos los vectores propios, y aquí pues por lo menos me dan uno, ¿verdad? Y para muchas aplicaciones es importante por lo menos conocer un vector propio, ¿verdad? Eh, Así que es útil, obviamente, ¿verdad? Y como les digo, ya para efectos prácticos uno normalmente esto es lo que hace. Eh, pero bueno, por ahora pues queremos comprender los conceptos y además para después entender otros resultados, o hacer de esos problemas demostrativos, pues ahí sí interesa comprender bien las ideas, cómo funcionan, ¿verdad? Entonces, por eso, bueno, aparte de que el curso es un poco más teórico que práctico, eh, aparte de ello, pues nos interesa comprender bien todos esos procesos para poderlos generalizar en alguna demostración, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Así que bueno, tengan en mente, ¿verdad? No sé si habrá alguna otra aplicación, no he explorado mucho eso, que me dé el espacio propio y no solo un vector propio. Normalmente esto es lo que da. Bueno, ayer les hacía un ejemplo de 2 por 2, me voy a ir a un caso de 3 por 3, que les decía que en el caso de 3 por 3 hay como más posibilidades porque la ecuación característica, ¿verdad?, del polinomio ese va a ser de grado 3, y entonces hay más posibilidades de cómo pueden ser las soluciones de un polinomio así, ¿verdad? El caso del ejemplo que hacíamos ayer, creo que era este, ¿verdad? Salieron complejas, ¿verdad? Los valores propios, y por tanto, pues los vectores propios en general también son complejos, ¿verdad? Estos noten que son reales, son irracionales, ¿verdad? Pero son reales, por lo menos, y entonces los vectores propios también. Eh, Así que bueno, tomemos un ejemplo de estos. Déjenme agarrar uno ahí. Licenciado, Dígame. perdón, solo le quería comentar que la grabación de ayer también presentó la inestabilidad de conexión que teníamos. Entonces el ejemplo de ayer no se entendió muy Sí, bien. sí, sí. Pero bueno, de todas maneras, pues funciona similar. Los de 2 por 2, 3 por 3 son las mismas ideas. Entonces me voy a ir directamente a uno de 3 por 3. Pero sí, yo revisé ahí la grabación y especialmente al final, ¿verdad? Estaba ahí con bastantes problemas. Gracias. Sí, pero como le digo, los cálculos que se hacen prácticamente tienen la misma lógica, por lo menos. Entonces, voy a ir directamente a un caso de 3 por 3. Eh, Tomemos
bueno, cualquiera, por ejemplo, este 14. Vamos a ver que tiene varios ceros ahí la matriz, eso a veces es conveniente, a veces no tanto. Vamos a llamarle A la matriz, tiene como componente 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y 1 menos 3, 3. 1 menos 3, 3. Ok, entonces esta es nuestra matriz A, ¿verdad? Si recuerdan de lo que hablábamos, pues lo que queremos ver es cuando el sistema, ¿verdad? A por B igual a lambda por B, o escrito así también, ¿verdad? A menos lambda por I por B, ¿verdad? Es igual a 0, ¿verdad? Uno puede verificar que estos dos son equivalentes, ¿verdad? Multiplicando A por B, la identidad, esta es la matriz de identidad del mismo tamaño que esta, ¿verdad? Entonces multiplicada por el vector me deja el mismo vector. Entonces al hacer esta multiplicación me queda menos lambda por B y lo paso al otro lado, entonces me queda exactamente esta misma ecuación, ¿verdad? Entonces ya visto así, es un sistema homogéneo, ¿verdad? Y por eso pues nos interesa saber cuándo el determinante, ¿verdad? De esa matriz, no de la original, sino de esta matriz, ¿verdad? Que les decía ayer también básicamente se forma, ¿verdad? Tomando la matriz original que tenemos y restándole lambda a los elementos de la diagonal, ¿verdad? Como esa es la identidad, tiene unos en la diagonal y 0 en las demás partes, ¿verdad? Entonces solo quedan los elementos de la diagonal. Y al hacer esta resta, entonces, básicamente es tomar los elementos de la diagonal aquí y hacer esa resta, ¿verdad? Entonces queremos el determinante de menos lambda, los demás componentes solo las copiamos, 0 menos lambda, ¿verdad? Que es 0 menos lambda, ¿verdad? 1 solo lo copiamos, 1 menos 3, y a este también le restamos lambda, ¿verdad? Sería 3 menos lambda. ¿Okay? Entonces queremos el determinante de esto. Les decía, en el caso de 2 por 2, pues los determinantes son los más rápidos, ¿verdad? Porque solo se multiplican cruzados los elementos de la diagonal y se restan, ¿verdad? En el caso de 3 por 3, hay varias técnicas, ¿verdad? Para calcular determinantes y noten que como la matriz esta tiene, podríamos decir, una variable, ¿verdad? Un parámetro ahí, puede ser que algunas aplicaciones consideren, por ejemplo, parámetros. Vamos a ver qué pasa aquí. Le pongo, bueno, voy a poner la palabra determinante. Pero le vamos a poner alguna letra ahí, a ver si siempre me da el resultado. Sí me lo da. Entonces se puede utilizar, entonces, por ejemplo, Wolfram para calcular un determinante como ese que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, también es bueno recordar el método que más se utiliza, por lo menos, ¿qué les digo? De repente dentro del área de matemáticas y para hacer demostraciones y todo, es el método que se llama método de los cofactores, que básicamente trata de calcular, por ejemplo, determinantes de 3 por 3 a partir de calcular determinantes de 2 por 2. Y así en general, determinantes de matrices de n por n, calcularlos a partir de matrices de n-1 por n-1, o sea, que sean de tamaño 1 menos que la anterior. Siempre tomando en cuenta que, pues, según cómo funciona esa definición de determinante, entre más pequeña la matriz, pues es un poco más corto de calcular el determinante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era ese método de los cofactores? Como digo, no es necesario saberlo, recordarlo, pero va a pasar, les puede ocurrir bueno, podría ser que nos pase aquí más adelante en algún teorema que veamos más adelante en el capítulo, y también les puede ocurrir en alguna clase que lleve componentes de álgebra lineal, que les digan, en una demostración, por el método de cofactores, tal cosa ocurre, ¿verdad? Entonces, por lo menos es bueno tener una idea de cómo funciona. Bueno, el método tiene la fortaleza de que uno puede escoger, uno decide, por ejemplo, voy a trabajar con la fila 1, o con la fila 2, o con la fila 3, o con cualquiera de las columnas. Uno decide eso. Eso es ventajoso porque uno lo que va a tomar son los componentes de la fila o columna que escoja y las va a multiplicar por un determinante de una matriz más pequeña. Entonces, como uno escoge eso,
y se va a hacer una multiplicación, entonces conviene escoger las filas o columnas que tengan más ceros de la matriz, porque al hacer la multiplicación, pues ese cero me va a eliminar, eso es lo que me quede ahí, ¿verdad? Entonces voy a escoger aquí trabajar con la fila 1. Tiene un 0, ¿verdad? La columna 1 también tiene un 0. No hay ninguna que tenga más 0, ¿verdad? Entonces va a ser como equivalente trabajar con la fila 1 o con la columna 1 o con la fila 2 también que tiene un 0, ¿verdad? Con cualquiera de esas tres sería como que lo conveniente acá. Entonces me voy a ir con la fila 1. Entonces lo que hacía uno era tomaba el elemento que estaba ahí, menos lambda, y recuerden que los determinantes se pueden escribir así, ¿verdad? Escribiendo textualmente la notación, la abreviatura, digamos, de determinante, ¿verdad? O se pueden escribir escribiendo la matriz, ¿verdad? Y entre barras, en vez de paréntesis o corchetes, como normalmente uno escribe las matrices, ¿verdad? Cuando solo escribo barras, en vez de corchetes o paréntesis, es que estoy hablando del determinante de esa matriz, ¿verdad? Entonces, lo que hacía es consideraba el primer elemento y me imagino como que elimino esta fila, ¿verdad? Elimino esta columna, entonces lo que me queda es esto de acá, y eso es lo que voy a poner acá, el determinante de esa matriz más pequeña, que es al que se le llama cofactor de la matriz original. 3 menos lambda, ¿verdad? De hecho, a las matrices estas se le llaman menores, matrices menores, y el cofactor sería realmente la multiplicación completa, si no recuerdo mal. Entonces se toma el elemento, se hace como que se elimina esa fila, esa columna, y se pone aquí el determinante de la matriz resultante de ese proceso, como de eliminar la fila y la columna para el elemento que me tomé, ¿no? Entonces, continúo con esa misma idea, solo que digo, ok, ya tomé el primer elemento de la fila que tenía, ¿verdad? Déjenme no tachar todo ahí porque pues al final no se va a ver, voy a volver a escribir eso mejor. Solo lo voy a, así por lo menos hacer por encimita. Entonces nos quedaba menos lambda, 1, menos 3, 3 menos lambda. Si no, ya después no voy a ver cuáles son los elementos, ¿verdad? Entonces ya trabajamos con este, ¿verdad? Eliminamos fila 1, columna 1 y nos queda esta submatriz que es la que ponemos aquí, ¿verdad? Después entonces digo, ok, como estoy trabajando con esta fila, entonces voy con el siguiente elemento y vamos a ir alterando los signos de los elementos, tomando en cuenta que siempre empezamos con signo positivo, después negativo, después positivo y así sucesivamente si la matriz es de tamaño mayor. Entonces aquí vamos a poner menos, siguiendo con esa regla, ¿verdad? De que aquí el primer término lo tomamos tal cual como está. Este ya era negativo, entonces pues ahí ponemos el negativo, ¿verdad? Es como decir este primer término lo vamos a poner sumando, ¿verdad? Independientemente de que sea positivo o negativo. El siguiente término lo vamos a poner restando, vamos a poner el elemento que está ahí, en este caso es 1, y vamos a poner aquí un determinante que viene de eliminar la fila y la columna donde está ese elemento. Entonces, si se imaginan, lo voy a tachar, pero después lo voy a quitar de un solo. Si yo quito esta fila, quito esta columna, me quedan estos dos elementos de acá y estos dos elementos de acá. Y esos son los que voy a poner aquí, ¿verdad? Pero le voy a quitar el tachado. Entonces sería 0, 1 y 1 y 3 menos lambda. Y repetimos lo mismo, ¿verdad? Con el siguiente término, que como va a ser 0, lo voy a escribir solo para que se vea por qué es conveniente, ¿verdad? Pongo entonces 0, sumando, ¿verdad? Por esa regla que les digo, que se van alterando los signos ahí. Y pongo el determinante de la submatriz, que resulta de eliminar la fila donde está el 0 y la columna donde está el 0. Entonces solo me quedan estos elementos de acá, ¿verdad? Y esos son los que pongo aquí, ¿verdad? Entonces 0, menos lambda, 1 y menos 3, ¿no? 1 y menos 3. Pero no importa lo que dé acá, multiplicado por 0, ¿verdad? Porque esto es una multiplicación, ¿verdad? Multiplicado por 0 me va a dar 0. Y por eso entonces es que es conveniente escoger estas filas o columnas que tengan la mayor cantidad de ceros posible, ¿verdad? Ok, entonces voy a continuar por acá. Calculamos estos determinantes. Aquí me va a quedar menos lambda por 3 menos lambda. Lambda por 3 menos lambda. Menos 1 por menos 3.
sería menos menos, ¿verdad? Entonces sería más 3 aquí. Y menos 1 por lo que me quede aquí. 0 por esto, 0, menos 1 por 1, entonces sería menos 1, ¿verdad? Simplificamos. Noten que este es el polinomio del que hablamos, ¿verdad? Y de aquí es donde vamos a generar la ecuación polinómica haciendo esto igual a 0, ¿verdad? Pues aquí creo que toca multiplicar, ¿verdad? Hay veces que si uno se fija, de repente se puede factorizar la expresión y eso es conveniente para resolver la ecuación correspondiente, ¿verdad? Pero aquí creo que no se va a lograr eso. Entonces nos va a tocar multiplicar. Este por este sería lambda al cuadrado, ¿verdad? Ya lo voy a multiplicar por este también. Por 3 sería 3 lambda al cuadrado. Lambda al cuadrado por menos lambda sería menos lambda al cubo. Menos lambda al cubo. Menos lambda por 3, pues menos 3 lambda. Y menos menos 1 más 1, ¿verdad? Entonces, como esperábamos también, la matriz es de 3 por 3, el polinomio me quedó de grado 3, ¿verdad? Y este es el determinante entonces de esta expresión o de esta matriz, ¿verdad? Y queremos ver cuándo ese determinante es igual a 0 y esta es la ecuación polinómica entonces que queremos resolver, ¿verdad? Hay veces que se puede factorizar, cuando se puede, pues se considera como que es fácil de resolver la ecuación, y si no, pues entonces ahí tenemos los programas para apoyar, ¿verdad? A ver, solo revisando los cálculos, este por este por este, 3 lambda al cuadrado, este por este, menos lambda al cubo, y este por este, menos 3 lambda, más 1, ¿verdad? Parece que está bien. Esta parece que se puede factorizar, ¿verdad? Y cuando se puede, pues no es necesario ir a utilizar programas. Aquí, por ejemplo, creo que se puede factorizar por agrupación. Tomo lambda al cuadrado en estos dos, me queda 3 menos lambda, ¿verdad? No, pero no funciona porque estaba pensando en ese 3 ahí, pero el 3 aquí está con lambda. Entonces, no, parece que no se va a factorizar, por lo menos así rápidamente. Quizás con las fórmulas aquellas de sumas y restas de cubos, parece que se podría de repente porque tengo un 3 acá, tengo un 3 acá, los signos, si multiplicamos todo por menos 1, daría más, menos, creo que sí, ¿verdad? De repente pareciera que sería lambda menos 1 al cubo, me parece, pero bueno, verifiquemos. 3, vamos a poner x en vez de lambda, 3x al cuadrado menos x al cubo y menos 3 lambda más 1, menos 3x más 1, y digámosle que lo factorice. Sí funciona, ¿verdad? Solo que me faltó ese menos ahí, entonces sería menos esto al cubo, porque se multiplica todo por menos 1. De todas maneras, como está igualado a 0, ¿verdad? Se multiplica por menos 1 en ambos lados y ese menos pues al final desaparece. Pero bueno, entonces lo que quiere decir es que la única solución a la ecuación es lambda igual a 1 y está repetido 3 veces, o sea, la multiplicidad algebraica de este valor propio es 3, ¿verdad? Queremos saber cuál es la multiplicidad geométrica, o sea, queremos ver cuál es la dimensión del espacio propio correspondiente a este valor propio. Entonces veamos, ese es el que se denota como E sub lambda, entonces ya vamos a poner el valor de lambda, ¿verdad? Que es 1. Y por definición es el conjunto de vectores. Noten que como en este caso me quedó real el valor propio, entonces esperamos que los vectores propios también, ¿verdad? Entonces van a ser los vectores en R3. ¿Por qué 3? Porque la matriz es de 3 por 3, ¿verdad? Y entonces eso me dice también en qué espacio estoy trabajando, ¿verdad? Si fueran complejos, ¿verdad? Si esto hubiera sido complejo, entonces aquí hubiera dicho en vez de R3, C3, ¿verdad? Porque ya consideraríamos componentes complejas ahí para el vector, ¿verdad?
Ok, entonces son los vectores en R3 que satisfacen la ecuación, ¿verdad? A por B igual a lambda por B, pero lambda vale 1. Entonces ya voy a poner 1 por B, o sea B, ¿verdad? Buscamos los vectores que satisfacen esta ecuación. Noten que al final, yo siempre, pues ayer y hoy nuevamente estoy utilizando la definición tal cual, pero noten que esta ecuación es prácticamente la misma con la que venimos, con la que comenzamos, ¿verdad? Y entonces, esta ecuación es equivalente a esta ecuación y para que tenga soluciones, pues es lo mismo otra vez, es decir, para que este sistema homogéneo tenga soluciones aparte de la trivial, tiene que ser que el determinante de la matriz correspondiente sea igual a 0. Pero la matriz ya la tenemos planteada aquí, entonces podemos aprovecharnos de eso, ¿verdad? Y decir, ok, esa matriz, sustituyendo el valor de lambda aquí, ¿verdad? Que es lambda igual a 1, entonces me va a quedar la matriz menos 1, 1, 0, ¿verdad? Voy a poner así, A menos lambda por I, sería la matriz menos 1, bueno, con lambda igual a 1, ¿verdad? Este es 1. Entonces, menos 1, 1, 0, lambda igual a 1, entonces 0 menos 1 y 1, ¿verdad? 0 menos 1, 1, y lambda igual a 1, entonces 1 menos 3, 2 sería aquí, ¿verdad? 1 menos 3 y 2, ¿verdad? Esa es la matriz, entonces el sistema correspondiente, ¿verdad? Va a ser el sistema que tiene a esta como matriz, ¿verdad? O sea, si este es A menos lambda por I, entonces el sistema que queremos resolver es A menos lambda por I por B, ¿verdad? Igual a 0. O sea, encontrar cuáles son los vectores B que satisfacen esta ecuación, ¿verdad? Entonces eso trata, pues, como les he dicho un montón de veces, casi todo aquí se trata de resolver sistemas de ecuaciones. Volvemos a lo mismo nuevamente. Como ya sabemos que el determinante de esta matriz es 0, entonces eso significa que alguna fila de esta, ¿verdad?, es linealmente dependiente con las demás, o sea, es combinación lineal de las otras dos, o incluso puede ser que sea de una, ¿verdad?, que una sea múltiplo de otra. Entonces aquí siempre va a ocurrir que una fila se va a eliminar, ¿verdad? De manera que me van a quedar, puede ser también, y ahí es donde les digo que los sistemas de 3 o el proceso este de encontrar valores y vectores propios para matrices de 3×3 presenta más opciones que en el caso de 2×2. Allá pues solo tenía un sistema de 2×2, entonces lo que puede ser es que una fila sea múltiplo de la otra, se elimina, ¿verdad? Entonces solo me queda una ecuación al final y no puede haber más posibilidades, ¿verdad? Eso es todo lo que puede ocurrir allá. Acá sí puede pasar que, por ejemplo, resulte que dos de las ecuaciones sean múltiplos de una y que al final entonces el sistema se reduzca a una sola ecuación, ¿verdad? Y eso podría pasar aquí, ¿verdad? Pero bueno, en este caso creo que no va a ocurrir. Lo que hacemos es reducir esta matriz, ¿verdad? O simplemente decirle al programa, resuélvame el sistema que tiene esto como matriz. Pero pongámosle el proceso ese de que me dé la forma escalonada. Voy a tomar una matriz de estas y solo le voy a cambiar los valores. Forma escalonada de menos 1, 1, 0, menos 1, 1, 0, 0, menos 1, 1, 0, menos 1, 1, y menos 4, menos 5, ven, aquí más bien, 1, menos 3, 2. 1, 1, menos 3, 2. Entonces nos queda la forma escalonada, esta matriz, ¿verdad? Significa, noten que una de las filas se eliminó, ¿verdad? O sea, una fila era combinación lineal de las otras dos o múltiplo de alguna de ellas. Y entonces esto, ¿verdad? Me va a dar cuáles son las soluciones del sistema, ¿verdad? Sería entonces, lo que hacemos es volver a escribir las ecuaciones. Podemos llamarle a este vector B, como es un vector de R3, ¿verdad? Podemos llamarle que tenga componentes X, Y y Z, ¿verdad? Las tres coordenadas del vector.
Entonces, si reescribimos el sistema en términos de x, y, z, ¿verdad? O sea, multiplicamos esta matriz, ¿verdad? Por el vector x, y, z, me va a quedar x menos z igual a 0. X menos z igual a 0. Y sería y menos z igual a 0, ¿no? Y menos z igual a 0. Y la última ecuación pues sería 0 igual a 0, ¿verdad? Entonces no es necesario ponerlo. Entonces de acá, para poder decir cómo son la forma de estos vectores, ¿verdad? Lo que hacemos es despejamos para la variable en común que aparezca, ¿verdad? En este caso z. Entonces despejamos para z y me va a quedar aquí z igual a x, ¿verdad? Y aquí z igual a y. Entonces los vectores, ¿verdad? Soluciones al sistema ese que queremos resolver son los vectores de la forma E1, ¿verdad? Está formado por los vectores en R3 que tienen la forma x igual a z, ¿verdad? Y igual a z, ¿verdad? Y pues z igual a z, ¿verdad? O sea, los vectores que tienen esta forma donde z es cualquier número real, ¿verdad? ¿Qué significa? Que la dimensión de este espacio es 1, ¿verdad? Porque aquí lo podemos escribir como z por 1, 1, 1, y entonces estaríamos diciendo que este vector 1, 1, 1 genera a este espacio, ¿verdad? Y pues es uno solo, es LI, ¿verdad? Por tanto, esta es una base para este subespacio de R3, y por tanto, entonces, la dimensión de E1, que es lo que se le llama multiplicidad geométrica, es 1, ¿verdad? Entonces concluimos que dimensión de E1 es 1, ¿verdad? La multiplicidad algebraica era la cantidad de veces que estaba repetida la solución, ¿verdad? Que era 3 veces. Entonces aquí vemos que se cumple, ¿verdad? El hecho de que esa multiplicidad geométrica es menor o igual a 3, ¿verdad? Que es la multiplicidad algebraica, ¿verdad? Que era lo que decía ahí el resultado de que mencionaban ahí en el libro, ¿no? Y bueno, eso era lo que pedía, ¿verdad? Pedía aquí valores propios, cuál es el espacio propio, si la multiplicidad algebraica es mayor que 1, dice, calcule su multiplicidad geométrica, solo cuando es mayor que 1. Que bueno, eso no me fijé que decía en esa instrucción ahí, pero bueno, en este caso así ocurrió, ¿verdad? La multiplicidad algebraica quedó 3, mayor que 1, y pues vimos entonces que la dimensión de la multiplicidad geométrica es 1 nada más, ¿verdad? Y es menor o igual que 3. Y según ese teorema o ese resultado que mencionaban ahí en la sección, esta puede ser cualquier valor menor o igual que 3, ¿verdad? O sea, podría ser 2, podría ser 3 también, ¿verdad? Incluso, ¿no? Es decir, el espacio este que formamos, ¿verdad? De los vectores propios, incluido el 0, ¿verdad? Junto con el 0, podría ser de dimensión 2 y podría ser de dimensión 3, o sea, podría ser todo R3, ¿verdad? Según ese teorema, ¿verdad? Dependiendo de, pues, cómo sea la forma. En general, fíjense que, déjenme pensar antes de decirlo. Como el determinante de la matriz es 0, realmente la única posibilidad que ocurra para que la dimensión sea 3, ¿verdad? Que es sería todo el espacio donde estamos trabajando, es que la matriz esta me quede 0, ¿verdad? O sea, que sea la matriz de 0 completamente, de manera que el sistema ¿verdad? Si esto es 0, no importa cuál sea B, siempre va a ser solución, ¿verdad? Y serían todos los vectores de R3 que serían soluciones para el sistema. Esa sería la única posibilidad. Me va a quedar, por ejemplo, de dimensión 2, si en vez de eliminarse solo una fila, se me eliminan dos, ¿verdad? Y entonces solo me va a quedar una sola ecuación, de manera que van a haber como que dos parámetros aquí en la forma de los vectores de solución del sistema, y entonces va a estar generado por dos vectores, ¿verdad? Y en esos casos pasaría que la dimensión de esa fuera 2. Y bueno, aquí tenemos un caso donde la dimensión es 1. Forzosamente tiene que ser mayor o igual que 1, ¿verdad? No es posible que sea el espacio nulo, ¿verdad? Siempre por como de donde venimos, ¿verdad? Que es que el determinante de esta matriz sea igual a 0,
ya eso automáticamente me dice que el sistema tiene más soluciones aparte de la trivial, ¿verdad? Entonces, la única forma de que la dimensión fuera cero es que el espacio fuera el trivial, pero no puede ser, ¿verdad? Eso es más bien lo que estamos como que, de cierta forma, como evitando a la hora de hacer que este determinante sea igual a cero, ¿verdad? Ok, ¿tienen alguna consulta, Juanes, sobre todo este proceso de hallar valores y vectores propios y el espacio este propio? ¿Estamos todo bien? Bueno, les recomiendo que hagan un par de ejercicios de estos para practicar eso. Voy a ir anotando. Entonces, esto es la sección 8.1. Y pues creo yo que los problemas interesantes son los de 3x3 para arriba, ¿verdad? Los de 2x no. Y en todo caso, para entender los conceptos, pero no son muy interesantes, digamos. Veamos estos dos, 21 y 23. En el caso de los de 4x4, la lógica es la misma. Lo que pasa es que el problema se vuelve un poco más largo porque ese método de cofactores, por ejemplo, causa que haya que hacer, por ejemplo, acá tocó hacer 3 determinantes de 2x2, realmente 2, ¿verdad? Porque uno de ellos eliminaba. Aunque fíjense que esa matriz, esta tiene una fila que tiene bastante cero, ¿verdad? Entonces, probablemente no se haga muy largo por ese hecho, ¿verdad? Pero se sigue con la misma lógica. Se toma el primer elemento. Bueno, si voy a trabajar con esta columna, se toma el primer elemento, pero como es cero, ¿verdad? No va a pasar nada. Y independientemente, cuando hagamos la resta esta, ¿verdad? De la matriz menos lambda por i, como lambda solo se resta en la diagonal, ¿verdad? Entonces, estos ceros no van a cambiar, ¿verdad? Solo los elementos de la diagonal. Entonces, el determinante realmente va a ser rápido. Solo tomaríamos 2 menos lambda y el determinante que sale de eliminar la columna donde está ese elemento y la fila donde está ese elemento, y me va a quedar una matriz de 3x3, ¿verdad? Y hallarle el determinante a esa matriz de 3x3. Esos determinantes los pueden hacer directamente aquí, ¿verdad? Realmente no hay problema, y como les digo, lo que quiero es que entiendan todo el proceso, ¿verdad? En el caso de que lo necesitemos después para hacer alguna demostración más que todo, ¿no? Ok. Aquí hay algunos problemas ya como demostrativos. Demuestre, por ejemplo, que los valores... estos problemas, fíjense que no son complicados, lo que sí son es un poco tediosos a veces de escribir, si uno quiere escribir cuál va a ser la forma de una matrija. Muchos salen simplemente de las propiedades, por ejemplo, este de la transpuesta. Pues hay una propiedad que dice que el determinante de una matriz y el de la transpuesta van a coincidir. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Si no me equivoco, hay una propiedad que dice eso. Entonces, automáticamente, aunque hagamos la resta esa a menos lambda por i, la transpuesta también se traslada a esa resta. Y pues es una cuestión de hacer propiedades ahí. No les voy a decir hagamos este o hagan este, pero tomen alguno ahí, pónganse a probar a ver qué pasa, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente sección. La sección 8.2 es una sección opcional y pues no la vamos a tomar. Igual, como les he dicho anteriormente, es una sección de aplicaciones. No es que no es importante, pero pues en el curso este no es nuestro principal interés. Y ven ahí una relación entre los valores propios y ciertas ecuaciones ahí para modelar crecimiento de poblaciones. De hecho, tiene mucho que ver también con, si recuerdan, ecuaciones diferenciales. Hay una aplicación también ahí de aplicaciones diferenciales a problemas de crecimiento de población también. Y donde pues también hay una relación con la cuestión esta de los valores y vectores propios. Pero bueno, eso se sale por ahora de los objetivos del curso. Veamos esta sección. Acá fíjense que ya así nos vamos entrando como a propiedades relacionadas con los conceptos esos de valores y vectores propios.
al final, les decía ayer que nuestro objetivo principal en este capítulo, no, al índice no voy a ir, es comprender estas últimas secciones, estas de formas canónicas. Que de repente incluso casi todo lo que está en el libro pues lleva como objetivo poder comprender estas secciones. Ustedes lo van a utilizar bastante cuando estén trabajando con clases que llevan, como les digo, bastante álgebra lineal, puesto que básicamente estas formas canónicas lo que logran es que uno tiene una matriz arbitraria, ¿verdad? Y las formas canónicas son matrices asociadas a la matriz que tengo originalmente, pero con una forma como que más bonita, más trabajable y que mantiene propiedades. Por ejemplo, mantiene valores propios que en muchas aplicaciones pues eso es lo que a uno le interesa. Entonces, si yo ya sé que la matriz que tengo y una matriz más simple tiene los mismos valores propios y eso es lo que me interesa, ¿verdad? Entonces como que es conveniente tener este tipo de concepto, ¿verdad? Y a esto es lo que queremos llegar. Para poder llegar ahí hay que comprender el concepto este de diagonalización, que es donde estamos ahí en la sección 8.3. Allá. Entonces, ¿qué significa, verdad, el concepto este de diagonalización? Bueno, para empezar hay que definir qué son dos matrices semejantes, ¿verdad? Fíjense la definición. Decimos que dos matrices A y B de n por n, siempre todo lo que está en este capítulo 8 relacionado con valores propios y vectores propios, siempre va a estar definido para matrices cuadradas, ¿verdad? Ahí es donde tienen sentido todos los conceptos que vamos a trabajar. Hay formas de generalizar de alguna manera, pero normalmente el interés está en las matrices cuadradas, por lo menos de estos conceptos, ¿verdad? Entonces fíjense, dos matrices de n por n son semejantes si existe una matriz C invertible que satisface esta ecuación, ¿verdad? Tal que B es igual a C inversa por A por C. De una forma más corta, si se multiplica por C, aquí a la izquierda, ¿verdad? Sería que C por B sea igual a A por C, ¿verdad? Y es equivalente. Lo único es que fíjense que normalmente se escribe así como para hacer énfasis en el hecho de que esta matriz C es invertible, ¿verdad? Y aquí, pues entonces en esta ecuación se observa ahí que si se está escribiendo así es como que tiene que existir esa inversa de esa matriz. Lo que queremos ver nosotros es bajo qué condiciones se puede lograr, ¿verdad? Encontrar esta matriz C para una pareja de matrices, ¿verdad? Y más aún, vamos a ver que nosotros vamos a comenzar con una matriz arbitraria y pues vamos a ver bajo qué condiciones se puede diagonalizar, se llama. ¿Qué es diagonalizar? Esta era lo que les decía, ¿verdad? Que es una alternativa un poquito más corta, o no más corta, sino que más bonita, podríamos decir, ¿verdad? Que esta ecuación que lleva la inversa ahí, pues esto es equivalente a esto siempre y cuando la inversa esa exista, ¿verdad? Hay veces que para hacer cálculos conviene escribirlas así, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se ve ejemplos de matrices que son semejantes, como verificando que se satisface esta ecuación. Es más fácil verificar que se satisface esta ecuación que verificar que se satisface la otra que lleva la inversa, ¿verdad? Porque el cálculo de la inversa pues tiene más trabajo, ¿verdad? Que solo hacer un par de multiplicaciones de matrices, ¿verdad? Y ahí van a ver que cuando ya están haciendo aplicaciones en sus clases, van a ver que siempre que se pueda se trata de evitar calcular la inversa de una matriz porque incluso se considera como un problema como que costoso computacionalmente por la cantidad de cálculos que hay que hacer para llegar a la inversa de una matriz. Entonces, cuando se puede evitar, por ejemplo acá, si yo quiero verificar que dos matrices son semejantes y tengo las dos alternativas, ¿verdad? Esta ecuación que lleva una inversa y esta que no, pues siempre voy a preferir esta porque es más corto de chequear, a pesar de que la multiplicación de matrices también lleva su trabajo, pero noten que aquí, en esta ecuación, hay que hacer dos multiplicaciones de matrices y una inversa. Aquí hay que hacer dos multiplicaciones de matrices nada más, entonces definitivamente esto es más corto que esto, ¿verdad? Así que este tipo de razonamiento, ténganlo presente también para más adelante, siempre que se pueda, uno trata cuando esté trabajando con matrices, uno trata de evitar calcular inversas de matrices.
Fíjense, esta es una de las principales propiedades que tienen en común las matrices que son semejantes. Si A y B son matrices semejantes, entonces A y B tienen el mismo polinomio característico y por tanto entonces tienen los mismos valores propios, ¿verdad? O sea, las matrices semejantes tienen los mismos valores propios y entonces ahí es donde les digo, si uno puede obtener una de esas matrices semejantes a otra, ¿verdad? Ya vimos que el problema de calcular valores propios pues tiene su trabajo, ¿verdad? Especialmente cuando las matrices se van tornando grandes, ¿verdad? Matrices grandes, hallarle los valores propios tiene su trabajo. Entonces, si yo tengo una matriz, si tengo una forma de encontrar una matriz semejante a la que tengo y lo que me interesa son los valores propios, puede ser que ese proceso de hallar la matriz semejante sea más corto que el proceso de directamente hallarle los valores propios, ¿verdad? Entonces, cuando eso se pueda, pues se considera como conveniente. Y fíjense que, de hecho, bueno, no me voy a regresar hasta la sección 8.1. En uno de los problemas de la sección 8.1, dice que las matrices que son triangulares, ya sea superiores o inferiores, ¿verdad? O sea, que tengan cualquier tipo de componente, por ejemplo, aquí arriba y aquí abajo ceros, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Que tenga cualquier tipo de componente aquí, ¿verdad? De la diagonal para abajo, cualquier tipo de componente, y arriba ceros. Estas son las que se llaman matrices triangulares. Si no me equivoco, uno de los problemas que está ahí en la sección 8.1 me dice que compruebe que las matrices de este tipo, triangulares, ya sea superior o inferior, tienen la propiedad de que los valores propios de la matriz son los elementos de la diagonal, ¿verdad? Entonces, normalmente pasa que uno lo que quisiera, ¿verdad? Es que si uno tiene una matriz cualquiera, si uno puede encontrar una matriz de estas triangulares, ¿verdad? Y ese proceso me lleva menos trabajo, por ejemplo, en cantidad de cálculos que tengo que hacer manualmente, o que hacer, ¿verdad? Que calcular los valores propios, entonces como que prefiero eso, encuentro la matriz triangular semejante y ya sé que los valores propios son los elementos de la diagonal, ¿verdad? Y eso es por propiedades del determinante, ¿verdad? El determinante de una matriz de estas es el producto de los elementos de la diagonal y eso es lo que me lleva a que los valores propios precisamente también sean esos elementos de la diagonal, ¿no? Entonces, va a pasar que nosotros vamos a tener una matriz A y nosotros vamos a querer encontrar una matriz B de este tipo, ¿verdad? Que sea semejante a la matriz A para así entonces decir, los valores propios son estos que están aquí en la diagonal, ¿verdad? Más o menos ese es el chiste de esto de la semejanza y de diagonalizar. La demostración es una serie de cálculos acá. De repente, yo creo que esta es una de las, se me viene a la memoria que tiene un error esta demostración. No recuerdo. Bueno, vamos a ver, vamos por ella, porque yo les digo esto, la verdad solo de leerlo, pero esto tiene un error, no me acuerdo dónde, entonces, bueno, toca leerlo. Suponemos entonces que A y B son semejantes, queremos comprobar que las matrices tienen los mismos valores propios, ¿verdad? Y por tanto, o al revés, ¿verdad? Que tienen el mismo polinomio y por tanto tienen los mismos valores propios. El polinomio, recuerden que estaba dado por este determinante, ¿verdad? El determinante de la matriz menos lambda por i, ¿verdad? Entonces, este determinante, como A y B son semejantes, se satisface esta ecuación, ¿verdad? Esta era la definición de semejanza. Aquí está el error, rapidito, ¿verdad? Determinante de B menos lambda por i sería el determinante de esto, aquí, ¿verdad? C inversa por A por C, menos lambda por i, ¿verdad? Que ya en la siguiente línea sí está escrito, o sea, este es del tipo de error que les digo que tiene este libro, que son como errores de typeo, ¿verdad? Más que otra cosa. Entonces aquí debería de ser C inversa por A por C, ¿verdad? Acá. Que aquí sí ya lo pusieron bien. Entonces noten que lo que hacen aquí en el siguiente paso es que agregan C inversa y C. Eso se puede hacer porque recuerden que la identidad sí es una matriz que conmuta con cualquier otra matriz, ¿verdad? O sea, si yo tengo una matriz arbitraria, entonces como la identidad, ¿verdad? Lo que me da es la misma matriz, no importa en el orden que lo haga. En otras palabras, la identidad conmuta con cualquier otra matriz, ¿verdad?
Entonces ahí lo que se está haciendo es que tiene lambda por i, ¿verdad? Entonces se agrega la identidad por c y por la inversa de c, ¿verdad? Y como c conmuta con la identidad, entonces, y también los escalares se pueden mover, ¿verdad? A cualquier parte. Entonces por eso ahí lo ponen como c inversa por lambda por i en medio y c después, ¿verdad? Entonces más bien sería poner la inversa aquí primero, ¿verdad? Y después por c. C inversa por C es la identidad, ¿verdad? Entonces aquí no se está alterando la ecuación. Y esta matriz existe por el hecho de que, por hipótesis, las matrices son semejantes, ¿verdad? Como son semejantes, existe esta matriz C que es invertible, ¿verdad? Eso es parte de la definición de matrices semejantes, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí era donde estaba el error que les decía. Lo demás después es seguir, ¿verdad? Como C inversa y C, ¿verdad? Son la identidad y la identidad conmuta, ¿verdad? Con cualquier matriz, pues aquí se pueden como que poner en cualquier parte. Los escalares también conmutan con las matrices, ¿verdad? Lo puedo mover para la izquierda, para acá, ¿verdad? Según donde lo necesite. El objetivo de hacer esto es que se pueda sacar como de factor común C inversa en el lado izquierdo de esta expresión y C en el lado derecho de esta expresión. Recuerden que cuando se tienen expresiones con matrices, como la multiplicación de matrices no es conmutativa, cuando uno va a sacar un factor común, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una expresión como A por B, ¿verdad? Y C por A, entonces aquí no podemos sacar A de factor común porque aquí está multiplicando a la izquierda y aquí está multiplicando a la derecha, ¿verdad? Entonces yo no puedo hacer esto, que pues uno como que quisiera hacerlo porque en los reales sí funciona, ¿verdad? Pero aquí, como C por A es distinto de A por C, ¿qué es lo que quedaría, verdad? Cuando uno multiplique aquí, A por B sí es A por B. A por C no necesariamente es C por A. Puede ser que en algunos casos sí, ¿verdad? Pero en general no. Entonces esta igualdad en general no es verdadera. Entonces, cuando se quiere hacer este tipo de argumento, pues aquí la idea es tomar factor común C inversa por la izquierda y C por la derecha, que es lo que hacen aquí en el siguiente paso, fíjense. Toma C inversa por la izquierda, se toma C por la derecha, lo que sobra es A por C menos lambda por I, ¿verdad? Que es lo que quedó acá. Y de hecho, aquí también hay un error, ¿verdad? Solo debería de ser A menos lambda por I. Esta C no, que se está sacando C por la derecha, C inversa por la izquierda, entonces realmente solo me quedaría esto, ¿verdad? A menos lambda por I aquí en medio. Y recordaba que esta prueba tenía así errores, bastantes errores. Entonces aquí esta C no va. Y luego tengo el determinante de una multiplicación, la multiplicación de C inversa por A menos lambda por I por C, y es una propiedad de los determinantes que el determinante de una multiplicación, ¿verdad? Se puede como que separar, ¿verdad? Determinante de A por B es determinante de A por determinante de B, ¿verdad? Que estas son de las propiedades que les he dicho que están al inicio del libro, ¿verdad? En caso de que no las recuerden. El determinante de un producto es el determinante del primer factor por el segundo. Y como los determinantes son números reales, ¿verdad? Aquí, de hecho, pues podríamos ponerlo sí en el orden que nosotros ocupemos, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay una triple multiplicación, ¿verdad? Entonces es el determinante del primer factor por el del segundo factor. Noten que aquí sí ya corrigieron, ¿verdad? Que está C, o más bien aquí, aquí está el error de typeo, pero aquí ya no. Esa sería la forma de decirlo, ¿verdad? Entonces tengo el primer factor, entonces determinante del primer factor, determinante del segundo factor y determinante del tercer factor sería aplicando esta propiedad dos veces, ¿verdad? A cada una de las multiplicaciones que están ahí. Estos son números reales, entonces aquí, como les digo, si ya podemos conmutar como nosotros ocupemos, ¿verdad? Entonces muevo este para acá, ¿verdad? Determinante de C. Y vuelvo a utilizar esa propiedad, ¿verdad? Que el determinante de una multiplicación es lo mismo que la multiplicación de los determinantes, solo que ahora como que al revés, ¿verdad? Y entonces me queda el determinante de C inversa por C, o sea, el determinante de la identidad, que no importa el tamaño, ¿verdad? El determinante de la identidad siempre es 1, ¿verdad? Y entonces esto se elimina y solo me queda el determinante de A menos lambda por I, y eso era lo que se quería ver, que el determinante de B menos lambda por I es el mismo de A menos lambda por I. Estos son los polinomios correspondientes, ¿verdad? A cada una de las matrices. Y si estos son iguales, pues los polinomios van a tener las mismas raíces, que son precisamente los valores propios y por tanto tienen los mismos
valores propios, ¿verdad? Ok, entonces si se fijan, los cálculos ahí no es complicado, más que todo recordar algunas propiedades, en este caso de determinantes, noten que aparecen por ahí, entonces puede ser que para hacer algunos problemas ocupen recordar algunas propiedades que seguramente están aquí en el capítulo de determinante, ¿verdad? Capítulo 3. Ok, así que bueno, de repente la principal razón para hablar de esas matrices semejantes aquí es que las matrices semejantes tienen los mismos valores propios, ¿no? Ok, aquí creo que hacen un ejemplo de eso, pues ahí les recomiendo que le den una leidita. Y aquí está la definición de qué es matriz diagonalizable. Una matriz cuadrada siempre, ¿verdad? Es diagonalizable si existe una matriz diagonal D que sea semejante con la matriz original A. O sea, una matriz A, ¿verdad? Es diagonalizable cuando yo la puedo escribir como C inversa y aquí en medio una matriz diagonal, ¿verdad? Y por C, ¿verdad? Y lo demás aquí 0, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, pues decimos entonces, y esta sería la matriz que le llaman ahí D, ¿verdad? Por diagonal. Entonces, cuando esto ocurre, decimos que la matriz A es diagonalizable. Por ahora no parece que esto tenga mucha relación, ¿verdad?, con lo que veníamos haciendo, pero vamos a ver que el proceso de encontrar valores y vectores propios me permite determinar cuándo una matriz se puede diagonalizar o no, ¿verdad? Que si no me equivoco es lo que dice el siguiente teorema. Una matriz es diagonalizable si y solo si, o sea que me caracteriza cuáles matrices son diagonalizables. El sí y solo si, siempre tengan en mente como que de cierta forma me puede sustituir la definición que tengo, ¿verdad? Entonces, es como aquí la definición es diagonalizable si existe una matriz diagonal que sea semejante a la original. Y aquí es diagonalizable si tiene n vectores característicos linealmente independientes, ¿verdad? O sea que bien podríamos decir definición, y eso ocurre en los libros de texto, por ejemplo. Pasa que en algunos libros puede ser que digan definición de tal cosa es esto, ¿verdad? Y que en otros digan definición del mismo concepto, lo que está después como un teorema. Hay veces que eso tengan cuidado en matemáticas, pasa bastante eso, que cuando hay conceptos que son equivalentes, algunos autores prefieren definirlo de una forma, otros prefieren definirlo de otra forma. Y eso pues hay veces que causa al estudiante problemas porque muchas veces cuando uno le dejan de tarea alguna demostración, por ejemplo, algún ejercicio que uno siente que se complica, entonces uno va y busca otros libros, ¿verdad? Y eso es totalmente normal, ¿verdad? Aceptable. Pero lo que pasa es que de repente en otros libros utilizan otra definición de lo que a uno le están pidiendo comprobar, y con la otra definición de repente es más fácil el problema que le están planteando a uno, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, entonces aquí ya está hecho, solo lo voy a copiar. Y eso es normal que uno lo haga, ¿verdad? Como estudiante, pero pues uno tiene que fijarse que para hacer eso, que las definiciones que utilizan los autores sean las mismas. Si no, entonces es como que estamos cambiando las reglas, ¿verdad? Y de repente, por ejemplo, esto que aquí es un teorema, si un autor utiliza esto como definición del concepto este de ser diagonalizable, pues esa es la definición, y entonces en todo caso el teorema sería este, o un teorema sería este, ¿verdad? Es decir, compruebe que la matriz es diagonalizable si existe una matriz diagonal que es semejante a D, ¿verdad? Donde semejante significa pues lo que se había dicho anteriormente, ¿no? Entonces, ojo con eso cuando tengamos, siempre que tengan un teorema de esto sí y solo sí, piensen que el concepto ese se puede cambiar con lo que dice el sí y solo sí, ¿verdad? Es como una especie de, por eso se le llama caracterizaciones, porque pues precisamente el concepto que se tiene lo están como delimitando, ¿verdad? Eso realmente significa esta otra cosa, ¿verdad? Y se pudo haber definido de esa manera. Cuando los teoremas solo son tal cosa, entonces la otra, ahí no, ¿verdad? Eso solo es una condición necesaria, se le dice, ¿verdad? Ok. Más aún dice, la matriz diagonal semejante a está dada por esta matriz diagonal donde los valores que están aquí en la diagonal son precisamente
los valores propios de la matriz, ¿verdad? Y si se define, ¿verdad? Es una matriz que se define como las columnas de la matriz correspondiente son los vectores característicos o vectores propios LI de A, entonces esa matriz me va a servir para la ecuación esta, ¿verdad? Que es la que me define la semejanza de las matrices D y A, ¿verdad? Entonces noten que aquí se venía definiendo eso de semejanza. Bueno, se dijo que matrices semejantes tienen los mismos valores propios, pero pues no estaba implícito, ¿verdad? De que esto fuera a ocurrir. O sea, aquí estamos dando como criterio, ¿verdad? Que las matrices que se pueden diagonalizar son las que tienen n valores propios, ¿verdad? La matriz es de n por n, ¿verdad? Entonces tiene n valores propios y además cada uno de los valores propios tiene un vector propio asociado, ¿verdad? Por uno de los resultados de la sección anterior, esos van a ser linealmente independientes, ¿verdad? Entonces se va a cumplir esta propiedad siempre y cuando estos sean distintos, ¿verdad? Vamos a ver. No, ese sería un caso particular, de hecho, ¿verdad? El hecho de que si estos son distintos, pues automáticamente cualquier vector propio que tomemos para cada uno de ellos va a ser LI con los demás y con encontrar uno va a ser suficiente. Pero hay casos donde pueden estar repetidos y aún así se puedan encontrar, por ejemplo, imagínense que este lambda 1 y lambda 2 sean el mismo. Pero uno puede encontrar, resulta que el espacio propio sea de dimensión 2. Entonces uno podría encontrar dos vectores propios LI para el mismo valor propio, ¿verdad? O sea que no es necesario que estos sean distintos y de hecho aquí si se fijan, no lo dice, ¿verdad? Ok, la prueba esta también, fíjense que es una cuestión más que todo de escribirla, ¿verdad? Y ver que se satisfacen esas ecuaciones. No me voy a meter a ello, solo les recomiendo ahí que lo lean. Quizás fíjense que las partes más importantes son esa matriz C definida de esa manera cumple con los requisitos, una porque como está formada, las columnas de la matriz son vectores propios, ¿verdad? Linealmente independientes, pues automáticamente el hecho de que sean linealmente independientes, eso es equivalente a que la matriz sea invertible, ¿verdad? Entonces esa es una de las partes fundamentales de la prueba, ¿verdad? De que como las columnas esas que se están tomando son LI, ¿verdad? Entonces eso me asegura, ¿verdad? De que esta matriz va a ser invertible. De ahí pues es una cuestión de estar viendo esas multiplicaciones, que este es el tipo de demostración que les digo que es más como tediosa de escribirla que de entenderla en sí, ¿verdad? Y cuando uno de repente le toca hacerlo como ejercicio, pues es una cuestión como cuando uno le piden demuestre que tal conjunto es un espacio vectorial. Son 10 axiomas, entonces pues más que todo es lo largo que quizás lo complicado. Ok, vamos a ver, solo déjame ver si había algún detalle más aquí que convenga mencionarles. Creo que no, ¿verdad? Lo más importante es eso, ¿verdad? Como esos vectores son LI, pues esa matriz va a ser invertible. Consecuencia directa de lo anterior, era lo que les estaba diciendo. Si los valores propios, todos son distintos, automáticamente la matriz va a ser diagonalizable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son distintos, entonces para cada uno de ellos yo puedo encontrar un vector propio y van a ser LI, ¿verdad? Por un resultado que teníamos anteriormente. Otra cosa aquí que es importante mencionar es que noten que nosotros comenzamos en todos estos conceptos. Vamos a las definiciones. Aquí no dicen nada. Aquí no dicen nada tampoco. Déjenme ver la de semejanza. Okay. Fíjense que acá no dicen nada, pero normalmente esto uno lo utiliza cuando estas matrices con las que se comienza son reales, ¿verdad? Pero nosotros ya vimos que a pesar de que la matriz sea real, estos lambda, ¿verdad? Y los vectores propios asociados, los que aparecen aquí, esto, ¿verdad? Y esta matriz que está formada por vectores propios, ¿verdad? Pueden ser complejos. Entonces,
puede ser, ¿verdad?, que para la matriz que yo tenga, la forma de analizarla sea a través de complejos. Resulta que eso pues no siempre es útil, ¿verdad? Porque de repente uno está trabajando una aplicación, ¿verdad? Y hace este proceso, de repente dice que para ahorrar una cantidad de cálculos, por ejemplo, yo recuerdo eh, cuando estaba haciendo la tesis de maestría, tenía compañeros porque había ahí, así como acá, ¿verdad? A la que quieren entrar ustedes, hay la que le llama ingeniería, que normalmente en otros lados se le llama matemática aplicada, y la estadística, ¿verdad? Y en mi caso había la de matemática pura, que era la que yo estaba estudiando. Y miraba a los compañeros que pues, ellos también estaban en su tesis y decían cosas como, tengo que trabajar con esta matriz de 10.000 por 10.000, decía, ¿verdad? Y tengo que hallarle los valores propios, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí hay muchos algoritmos para encontrar valores propios. Y si ustedes vienen, por ejemplo, en programas como estos, ¿verdad? Seguramente este Wolfram Alpha tiene una limitante de decir, no, el máximo de matriz, de tamaño matriz que yo le puedo, para la cual yo le puedo dar los valores propios es tal, ¿verdad? Una de repente porque cuando uno, imagínense ese proceso, ¿verdad? Que estábamos haciendo hace poco para una matriz de 10.000 por 10.000, ¿verdad? Esto que estábamos haciendo aquí. Entonces es una cuestión que aunque uno se lo dé a una computadora, pues es una gran cantidad de trabajo, ¿verdad? Entonces fíjense que hay muchos algoritmos para hacer esto mismo, ¿verdad? Y algunos que son más óptimos que otros, dependiendo de cómo es la forma de la matriz. Y entonces muchos de los problemas que yo miraba era que ahí en los que estudiaban matemática aplicada, y estadística también, era que tenían que buscar formas óptimas de plantear el problema porque era un problema que requería bastante trabajo computacional, incluso, ¿verdad?, para escribirlo, porque imagínense que Wolfram Alpha sí me dé los valores propios de una matriz de 10.000 por 10.000, pero solo el trabajo de escribirla, ¿verdad?, sería un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces hasta eso, como que hay que buscar formas óptimas de poder trabajar eso. Y eso, aunque se escuche exagerado, ¿verdad? De 10.000 por 10.000, eh, es lo normal, ¿verdad? Y de hecho creo que 10.000 por 10.000 creo que se queda pequeño. Es lo normal cuando se trabajan aplicaciones de la vida real, ¿verdad? De problemas de la vida real, como los que ustedes quieren resolver cuando hagan su tesis de maestría. Entonces, para ese tipo de situaciones, uno quiere estrategias como esta, por ejemplo, decir, ok, no, en vez de hacer todo ese proceso de hallarle los valores propios, como normalmente se hace, hacer un determinante y todo eso, lo que voy a hacer es que voy a buscar una manera de encontrar una matriz que sea más simple que la que tengo, pero que satisfaga las mismas propiedades que me interesan, ¿verdad? Que puede ser que sean los valores propios. Hay en otros problemas, puede ser que sea otra cosa lo que me interesa. Hay veces que de repente por el problema que se está resolviendo le interesa el rango de la matriz, por ejemplo, o interesa la traza de la matriz, que es la suma de los elementos de la diagonal. Y hay también, ¿verdad?, matrices que comparten las mismas trazas cuando se hacen ciertos procesos, ¿verdad? Entonces, este tipo de concepto tiene que ver mucho con eso, de ver formas óptimas de resolver diferentes tipos de problemas, ¿no? Eh, Fíjense que me voy a ir de un solo, no vamos a tomar receso, me voy a ir de un solo y voy a tratar de terminar un poquito antes. Porque solo quiero hoy terminar esta sección. Yo no quiero cortarlo ahorita como a la mitad. Creo que esos son todos los teoremas y aquí lo que viene ya es hacer algunos ejemplos. Ok, está este otro. Este solo es bueno conocerlo, a la hora de la hora pues no se utiliza tanto porque normalmente cuando uno resuelve aplicaciones nuevamente en la vida real normalmente se trabaja con las bases canónicas, pero este teorema lo que me dice es que si yo tengo espacios vectoriales con diferentes bases, ¿verdad? Tengo una transformación lineal y que va de un espacio en sí mismo, y que en el espacio B quiero trabajar con una base y en el codominio quiero trabajar con otra. Ya sabemos que cuando
estos B, ¿verdad? Son de dimensión finita, entonces son isomorfos a Rn, y entonces yo puedo verlos como que fueran Rn, ¿verdad? Entonces puedo hablar de la matriz que representa la transformación lineal, ¿verdad? Entonces, lo que dice este teorema es que, si recuerdan, cuando hablamos de esto de las bases, mencionábamos una matriz que se le llamaba matriz de cambio de base, ¿verdad? Que eran matrices que a la hora de multiplicar la matriz por vector, ¿verdad? De esta manera, lo que me daba era el otro vector en términos de la nueva base, ¿verdad? Entonces lo que dice este teorema es que esas matrices de cambio de base son semejantes, o sea que satisfacen esas propiedades que estábamos diciendo anteriormente, ¿verdad? O sea, las matrices de cambio de base van a tener, por ejemplo, una propiedad sería que van a tener los mismos valores propios, ¿verdad? Esas matrices de cambio de base, ¿no? Pero este teorema, de hecho, no, si se fijan, yo no le he prestado mucha atención a eso de los cambios de base, porque a la hora de las aplicaciones, bueno, por lo menos en las que yo he visto, no veo que se use mucho, ¿verdad? Pero sí, por lo menos es bueno saber que existen estos resultados por si de repente, pues tanto método que hay, y de repente ustedes se topen con un método eh, en algún proyecto o tesis o lo que sea, ¿verdad? Y que sí tenga que ver con cambiar bases para lograr cierto objetivo. Entonces es bueno conocer que se dan este tipo de propiedades, ¿verdad? Pero no, por lo menos como le digo en mi experiencia, que realmente en matemática aplicada no es tanta, solo es más como que en las clases de pregrado, que de repente me toca dar algún curso de pregrado y es más aplicado, pero ya como en una investigación ya no tanto, entonces puede ser que ahí sí realmente se utilice en algún tipo de método estas nociones de cambio de base, ¿no? Así que yo por lo menos las menciono, ¿verdad? Por si más adelante les aparece, ¿no? Ok, veamos cómo es el tipo de problema aquí. Básicamente es verificar, me van a dar matrices, ¿verdad? Y me van a decir, verifique si la matriz es diagonalizable o no. Si lo es, entonces encuentre la matriz C que satisface la definición esa de diagonalización, ¿verdad? Básicamente, si se ponen a pensar, según ese teorema que decía que diagonalizar pasa sí, solo sí, ¿verdad? La matriz tiene n vectores propios que sean linealmente independientes, pues es un problema similar a esto que estábamos haciendo antes, ¿verdad? De decir cómo son los valores propios de los vectores propios de la matriz. Si yo puedo encontrar para la matriz, en este caso, por ejemplo, era una matriz de 3 por 3. Si yo puedo encontrar 3 vectores linealmente independientes para esa matriz, bueno, para la original, para esta, entonces uno dice, la matriz es diagonalizable. Por ejemplo, en este ejemplo que hicimos acá, el espacio propio correspondiente al único valor propio que hay es este, ¿verdad? Tiene dimensión 1, y entonces cualquier otro vector propio que yo saque de aquí, ¿verdad? Por ejemplo, z igual a 2. Entonces, el vector va a ser 2, 2, 2, que es un múltiplo de 1, 1, 1. Entonces no es LI con 1, 1, 1. Y bueno, por la forma que tienen, ¿verdad? Cualquier vector que tome, cualquier pareja de vectores propios que tome aquí, van a ser linealmente dependientes. O sea que esta matriz no es diagonalizable, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué ocupo? Una, ver los valores propios. Si son distintos los valores propios, en este caso que era de 3 por 3, si tiene 3 valores propios distintos, automáticamente va a ser diagonalizable, porque para cada valor propio yo voy a poder encontrar un vector propio. Si son repetidos, como en este caso, pues hay que ir a ver cómo es el espacio propio. Dependiendo de cómo sea, pues lo más seguro es que no sea diagonalizable, pero hay unos casos en los que sí puede ocurrir, ¿verdad? Entonces veamos, vamos a ver si nos da tiempo, es un poco largo el proceso para hacer por lo menos unos 2 ejemplos. Voy a hacerles uno de 2 por 2 solo para entender, ¿verdad? Las ideas, y después uno de 3 por 3 que como les digo son más interesantes porque hay más posibilidades. Veamos este 6. Esta matriz se parece a la que estábamos haciendo ayer, ¿verdad? Pero no sé si es la misma. De todas maneras no tengo como que esto esta aplicación es bonita así para escribir, pero lo malo es que no le deja guardar a uno, a menos que le fuera tomando screenshot a cada cosa, ¿verdad? A cada página. Vamos a ver, entonces tengo 3 menos 5, 1 menos 1. 3 menos 5, 1 menos 1. Lo que me pueda ahorrar en Wolfram lo vamos a ahorrar. Entonces
Entonces, fíjense, comenzamos, ¿verdad? Con la matriz. Esta es la que llamamos, lo voy a poner aquí A, ¿verdad? Entonces comenzamos haciendo la matriz A menos lambda por I, ¿verdad? Que ya sabemos que solo es restarle lambda a los elementos de la diagonal, ¿verdad? Menos 5, 1, menos 1, menos lambda, ¿verdad? Entonces hacemos el determinante. En el caso de las de 2 por 2, pues es el caso más corto, ¿verdad? Más fácil de hacer. Entonces el determinante de esa matriz sería este por este, 3 menos lambda por menos 1 menos lambda, menos este por este, ¿no? 1 por menos 5, menos 5, menos menos sería más, ¿verdad? Más 5. Entonces desarrollamos esto, menos lambda por, lo voy a poner ya ordenado, menos lambda por menos lambda, lambda al cuadrado, 3 por menos lambda, menos 3 lambda, más lambda, menos 3 más 1, sería menos 2 lambda, ¿verdad? Y más 5. Okay. Parece que no se puede factorizar, ¿verdad? Por lo menos con el tanteo usual. Entonces veamos qué tipo de raíces tiene ese polinomio. X al cuadrado, bueno, solo déjenme verificar si están bien los cálculos. Lambda al cuadrado, menos 3 lambda, más lambda, ¿verdad? Menos 3 más 1, menos 2 y más 5. Ah, pero me falta 3 por menos 1, ¿verdad? 3 por menos 1, menos 3. Menos 3 más 5, 2 sería aquí. 2. Pero igual no se puede factorizar, ¿verdad? Por lo menos con el tanteo usual. Así que bueno, pongámoslo aquí a ver qué tipo de raíces me queda. X al cuadrado menos 2x más 2 igual a 0. 2x más 2 igual a 0. Recuerda que queremos resolver la ecuación, el polinomio este igual a 0, ¿no? Soluciones complejas, 1 más menos i. ¿Okay? Entonces lambda vale 1 más menos i. Ok, entonces los valores propios son complejos. Noten que al final pues eso no importa. Lo que sí es que más adelante vamos a ver que muchas veces vamos a querer trabajar solo con números reales. Entonces sí hay formas a pesar de que los valores propios me den complejos, de como que transformar un poco la situación, por lo menos para que de repente los valores propios no los puedo cambiar, ¿verdad? Pero sí hay situaciones en las que el espacio propio me queda en términos de complejos, pero recuerden que hay multiplicaciones de complejos, ¿verdad? Y por i, que me puede dar un número real, ¿verdad? Entonces hay situaciones en las que se puede ahí, trabajar un poco de manera que por lo menos los vectores me queden reales, ¿no? Bueno, entonces fíjense aquí, me quedaron dos valores propios distintos. Entonces automáticamente eso implica que la matriz A es diagonalizable. Okay. ¿Cuál va a ser la matriz, la diagonal? Bueno, la que tiene estos elementos en la diagonal. ¿Cuál va a ser la matriz C? Bueno, ocupamos calcular por lo menos un vector propio para 1 más i, un vector propio para 1 menos i. Entonces, para practicar, pues hagamos lo del espacio propio. Entonces hagamos el espacio propio correspondiente a 1 más i. ¿Verdad? 1 más i. Entonces, ya de forma resumida, de hecho no lo voy a escribir como conjunto, solo como que los cálculos que vamos a hacer. Recuerden, de forma resumida es básicamente tomar la matriz esta, sustituir el valor de lambda, ¿verdad?, en la matriz y ver cuáles son las soluciones al sistema correspondiente, ¿verdad? Entonces va a ser 3 menos lambda, sería 3 menos 1 más i. Estoy trabajando con el de la suma primero. 3 menos 1, 2. Y el menos, pues también le cambiaría el signo de la i, sería 2 menos i, ¿verdad? De acá, 2 menos i. Luego, menos 5, 1. Menos 5, 1. Y este de abajo queda menos 1 menos lambda. Nuevamente lambda vale 1 más i. Entonces menos 1 menos 1 sería menos 2. Menos i, ¿verdad? Menos 2 menos i. Menos 2 menos i. Ok, recuerden, estas matrices siempre tienen filas que son LD, ¿verdad? Porque el determinante de la matriz es 0. O sea que no importa qué cálculos haga aquí, alguna fila de estas se va a eliminar,
¿verdad? Una va a ser múltiplo de la otra. Como son complejos, no se ve evidente, ¿verdad? Que uno sea múltiplo de la otra. De hecho, noten que para que sea múltiplo, tiene que pasar que si multiplico la de abajo por 2 menos i, o por el opuesto sería, ¿verdad? Menos 2 menos i, ¿verdad? Por la de abajo. Y después la sumo, entonces este se va a eliminar, entonces se va a tener que eliminar este de aquí también. O sea que cuando multiplique aquí por menos 2 menos i, me tiene que dar 5 positivo. Solo para verificar, pues, hagámoslo, sería menos, noten que esta es una diferencia de cuadrados, si la escribimos al revés, sería menos i al cuadrado menos 1, ¿verdad? Menos 2 al cuadrado sería 4, ¿verdad? Menos 1 menos 4 menos 5, con el menos sería 5, ¿verdad? Y es cierto entonces que esto me da 5 y cuando sume aquí, se me van a eliminar los dos componentes, ¿verdad? Entonces con los complejos no es tan claro ver que una fila es múltiplo de otra, ¿verdad? Con reales sí, ¿verdad? Uno solo las ve y dice, ah, esta fila es múltipla de esta, entonces ya sé que se va a eliminar, ¿verdad? En este caso no es tan evidente, pero sí funciona y pasa porque la multiplicación de complejos pues funciona un poquito diferente de cómo funciona la de reales, ¿no? Ok, entonces las soluciones, ¿verdad?, del sistema las podemos sacar a partir de la primera ecuación, ¿verdad? Es simplemente decir, si esta matriz la multiplico por un vector x, y, ¿verdad?, donde en este caso estas las consideramos como componentes complejas, nos quedaría entonces 2 menos i por x, ¿verdad? 2 menos i por x, menos 5 por y, igual a 0. Menos 5 por y igual a 0. Recuerden que queremos resolver el sistema. Esto por esto igual a el vector de 0, ¿no? Y entonces aquí despejamos para la variable que crea uno que le convenga más, ¿verdad? De repente aquí para y, ¿verdad? Entonces esto me genera que y sea igual a, esto lo pasamos a restar, después el menos 5 a dividir, se va a cancelar el menos, ¿verdad? Me va a quedar 2 menos i sobre 5, ¿verdad? Multiplicado por x, ¿verdad? Esto a restar, menos 5 a dividir, menos con menos se va a cancelar. Ok, entonces significa, ¿verdad?, que el espacio E1 más I, ¿verdad?, está formado por los vectores de la forma, ¿verdad?, X, cualquier valor, ¿verdad?, y Y de esta forma, ¿verdad?, 2 menos I sobre 5 por X, ¿verdad?, donde X aquí puede ser cualquier número complejo, ¿no? Excepto 0, bueno, de hecho en el espacio sí puede ser 0, ¿verdad? Pero para que sea vector propio sería distinto de 0, ¿verdad? Entonces realmente lo que ocupamos es uno de ellos, ¿verdad? Entonces digamos, por ejemplo, para que se elimine este 5, tomemos x igual a 5, ¿verdad? Si x vale 5, entonces me va a quedar el vector 5 y 2 menos i, ¿verdad? Abajo. Y este es un vector propio, ¿verdad?, asociado al valor propio 1 más i, ¿verdad? Ya tengo 1. Entonces, ¿qué ocupo? Bueno, otro vector propio correspondiente a el otro valor propio, ¿verdad? Entonces, hacemos pues un trabajo similar, lo voy a hacer pues ahora de repente un poquito más rápido. Sería el espacio para 1 menos i. Entonces sería aquí 3 menos 1, 2, menos i sería menos i, ¿verdad? 2 más i quedaría ahí, ¿verdad? 2 más i, la primera componente. Me voy a ir primero con los de la diagonal. Aquí, ¿verdad? Si ponemos 1 menos i, entonces sería menos 1, menos 1, menos 2, ¿verdad? Menos sería más i, menos 2 más i, ¿verdad? Básicamente noten que lo que cambia es el signo de la parte compleja aquí, ¿verdad? 2 más i, menos 2 más i va a quedar acá. Menos 2 más i. Los otros elementos quedan iguales, ¿verdad? Menos 5 y 1. Menos 5 y 1. Nuevamente, yo ya sé que esta matriz es singular, es decir, su determinante es 0. Una de las filas se va a eliminar, elimino la que me guste menos. Y entonces trabajo con la demás. Si la multiplicamos nuevamente por el vector xy, ¿verdad? Me va a quedar la ecuación x más menos 2 más i por y, ¿verdad? Igual a 0. Y de aquí entonces despejo nuevamente. Está más fácil aquí despejar para x. Y me queda entonces, voy a cambiar el signo a esto. 2 menos i, ¿verdad? Que va a restar por y, ¿verdad?
Y entonces los vectores, ¿verdad?, del espacio, el espacio propio de E sub 1 menos I, serían los que tienen la forma X igual a 2 menos I por Y, ¿verdad? Por I, Y, ¿verdad? Donde Y es cualquier número complejo, ¿no? Y pues tomamos 1 nuevamente, 1 es lo que ocupamos. Tomemos Y igual a 1, ¿verdad? Entonces nos quedamos con el vector 2 menos I, 1, ¿verdad? Si aquí sustituimos Y igual a 1. Y entonces este es un vector propio, ¿verdad? Asociado al valor propio 1 menos I. ¿Qué quiere decir entonces? Que la diagonalización de la matriz esta con la que arrancamos, ¿verdad? Sería poner los vectores de la diagonal, los valores propios en la matriz diagonal, ¿verdad? 1 más I, 1 menos I, ¿verdad? Voy a venir aquí. 1 más I, ¿verdad? 1 menos I. Y aquí 0, 0, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Va a ir, si recuerdan, era C inversa, ¿verdad? Por la otra matriz, que sería la original. No la voy a volver a copiar. Le llamamos A aquí, ¿verdad? Por A, por C. Entonces, esta matriz C, ¿verdad? Está dada por, ponemos como columnas, los vectores propios que acabamos de encontrar, ¿verdad? 5, 2 menos I, 2 menos I, 1, ¿verdad? Como columna, ¿verdad? 5, 2 menos I, 2 menos I, 1, ¿verdad? Según el teorema, nos aseguraba, ¿verdad?, que estos vectores propios son linealmente independientes. Uno lo podría ir a verificar como para convencerse, pero recuerden que está demostrado en general, entonces no es necesario irlo a hacer. Y pues el cálculo, ¿verdad?, de lo demás, por ejemplo, calcular esta inversa, en todo caso, solo es para convencerse que si uno hace esta multiplicación, ¿verdad?, o incluso, ¿verdad?, si pasábamos esta C, ¿verdad?, a multiplicar acá, y multiplicamos C por esto, me va a dar lo mismo que multiplicar A por esta matriz C, ¿verdad? O sea, quizás sea, como les digo, más conveniente escribirlo así, ¿verdad? La matriz C, 5, 2 menos I, 1, multiplicado por esta matriz, 1 más I, 0, 0, 1 menos I, va a ser igual a A por C, ¿verdad? Y de repente aquí la voy a escribir por si lo quieren después verificar, ¿verdad? 3 menos 5, 1 menos 1, 3 menos 5, 1 menos 1, multiplicada por eso, ¿no? 5, 2 menos I, 2 menos I, 1, ¿verdad? Podríamos de repente verificar por lo menos alguna componente. Si multiplicamos, por ejemplo, esta primera fila por esta columna, me va a quedar 5 por 1 más I. Okay. El otro me queda 0. Al hacerlo aquí, 3 por 5, 15. Menos 5 por 2, menos 10. 15 menos 10, 5. Habíamos dicho que quedaba 5 por 1 más I. Y la parte compleja sería menos 5 por menos I, más 5i, ¿verdad? Que sería cuando se multiplica 5 por i, ¿verdad? Aquí. Ahí se ve que por lo menos la primera componente va a quedar igual, y pues lo mismo se puede hacer con las demás, ¿verdad? Al final, como les digo, en este caso, por ejemplo, se ve que de repente no es tan conveniente, ¿verdad? La matriz original, para empezar, era real. Hallar sus valores propios, pues, de hecho fue parte del problema, ¿verdad? Pero vemos que son complejos, entonces lo que estamos diciendo es que, ok, de repente sí, si hubiera empezado con esta matriz, en vez de la que tenía originalmente, ¿verdad?, que era esta de aquí, pues me convenía esta, ¿verdad? Porque aquí digo, la matriz es diagonal, o sea que es como un caso particular de las triangulares, y por tanto los valores propios son los elementos de la diagonal. Siempre que tengo una matriz diagonal o triangular, ¿verdad?, automáticamente los elementos de la diagonal son los valores propios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que es más fácil o más conveniente trabajar con ella. Pero puede hacer que la aplicación que de repente uno esté trabajando no sea conveniente trabajar con complejos. Entonces quizás aquí este tipo de descomposición se le suele llamar, ¿verdad?, descomponer una matriz en términos de otra, quizás no sea tan conveniente, ¿verdad? Pero es una alternativa, y además, como les he dicho, pues es una situación teórica que se suele utilizar en otros ambientes para demostrar teoremas más generales, ¿no?
Fíjense, prácticamente el problema de diagonalizar una matriz es prácticamente el mismo problema de encontrar valores propios y vectores propios. Claro, puede pasar que uno diga, cuando uno comienza aquí, ¿verdad? Diga, ok, los valores propios resulta que son iguales, tienen multiplicidad algebraica mayor que 1, así como en el ejemplo que hicimos antes. Ahí pues no necesariamente, ahí podemos llegar a la conclusión de que, no, la matriz no es diagonalizable, ¿verdad? Y pues eso, pues hay que tener claro que puede ocurrir, ¿verdad? Bueno, tomemos una de 3 por 3 y con eso vamos a terminar por hoy. Veamos esta 14. 14. 3 menos 1, 1. Menos 1, menos 1. 1, 1 menos 1. 1, 1 menos 1. 1 menos 1, 1. Ok. Fíjense, ya creo yo que hemos practicado por varias veces el proceso, ¿verdad? De encontrar los valores propios, de encontrar los espacios propios para decir, por lo menos un vector propio está. Aquí, por lo menos para este proceso, no ocupamos todo el espacio propio, por lo menos con uno que tengamos es suficiente. Entonces me voy a aprovechar de realmente como uno lo haría, ¿verdad? Un problema de estos es venir a aprovecharse de una aplicación como esta. Entonces vamos a ponerle una de estas de 3 por 3, solo que le voy a cambiar los valores, ¿no? 3 menos 1 menos 1. Aquí. 3 menos 1 menos 1. 1, 1 menos 1. 1 menos 1, 1. Ok, ahí están los valores propios y aquí fíjense, cuando los dan así, están diciendo que B1 es vector propio, es un vector propio asociado a lambda 1, ¿verdad? B2 es un vector propio asociado a lambda 2, B3 es un vector propio asociado a lambda 3. Noten que el valor propio 2 tiene multiplicidad 2, ¿verdad? Entonces aquí no era automático decir que la matriz es diagonalizable. ¿Cómo confirmo, por lo menos con esta información, que sí lo es? Bueno, B1 y B2 son vectores que vienen del mismo valor propio. Entonces, observamos, ¿son LI? Sí, ¿verdad? Uno no es múltiplo del otro. Entonces sí se puede diagonalizar la matriz porque a pesar de que tiene un valor propio repetido, se pueden encontrar dos vectores propios, ¿verdad? Correspondientes al mismo valor propio y que son LI. Ahora, ¿cómo se logra eso si uno lo hace manualmente? Pues ahí pasa, como digo, las diferentes posibilidades que se pueden dar. En este caso, lo que pasaría es que el espacio propio correspondiente al valor propio 2 ya no va a estar generado por un solo vector, así como nos pasó aquí, ¿verdad? Que el espacio propio, el vector, el valor propio que teníamos era 1, estaba repetido 3 veces, y el espacio correspondiente a él nos quedó generado por un solo vector, ¿verdad? En ese caso, para que ocurra eso que nos está dando ahí, lo que va a pasar es que aquí se van a eliminar dos ecuaciones. Imagínense que aquí hubiera pasado eso, se elimina esta también y solo me queda esta. Entonces las soluciones, solo hubiéramos dicho z es igual a x, pero de y no sé nada, porque esto no lo tendría, ¿verdad? Entonces diría, ok, z es igual a x, entonces voy a poner aquí z, la y no sé nada, entonces la pongo, y pues z vale z, ¿verdad? Entonces estos vectores están generados por 2, porque los podemos escribir como z por 1, 0, 1, ¿verdad? Más y por 0, 1, 0. ¿Verdad? Entonces vemos, ok, estos son dos vectores que generan el espacio porque cualquier vector de ellos se puede escribir como combinación lineal de ellos dos y son linealmente independientes porque uno no es múltiplo del otro. O sea que estos formarían una base para el espacio y podría tomar estos entonces como vectores propios asociados al valor propio con el que estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, cuando uno está trabajando, como digo, en el caso de esto, de matrices ya más grandes, ¿verdad? De 3 por 3 en adelante, pues ya se pueden dar
diferentes tipos de posibilidades como estas de aquí, ¿verdad? E imagínense, ¿verdad? Entre más grande la matriz, pues más posibilidades se pueden dar. Puede, por ejemplo, haber una matriz de 5 por 5 que tenga solo dos valores propios y cada uno de ellos esté repetido uno 2 veces y el otro 3 veces, por ejemplo. Y entonces puede ser que para uno de ellos sí pueda hallar un par de vectores propios LI y para el otro no, ¿verdad? Entonces ya con eso diríamos, no es diagonalizable la matriz y no puedo realizar ese proceso para escribir ya sea la matriz diagonal como esta multiplicación o esta multiplicación que es C por A, ¿verdad? Igual a A por C, ¿verdad? D por A sería aquí, no, a ver, C por D, perdón, C por D igual a por C, ¿verdad? Entonces, no siempre se puede realizar, tenemos por lo menos un criterio, ¿verdad? Que es 1, si los valores propios todos son distintos, ¿verdad? Pues automáticamente se va a cumplir. Si no, si hay repetidos, pues ahí depende. ¿De qué? De la dimensión del espacio propio correspondiente, ¿verdad? Si para que sea diagonalizable, tiene que ocurrir que las dimensiones de esos espacios propios, ¿verdad? La suma de ellos me dé la dimensión del espacio en el que estoy trabajando, que si la matriz es de 2 por 2 estaría trabajando en R2 o en C2, ¿verdad? Pónganse a pensar cuando aquí en C2, cada uno de los espacios propios por lo menos tiene que tener dimensión 1, porque ya dijimos que no puede ser el espacio 0, ¿verdad? Entonces la suma de ellos me tiene que dar 2, que es la dimensión del espacio en que se esté trabajando. En el caso de los de 3 por 3, entonces lo que me puede pasar es que, como les digo, tenga así como pasó aquí, ¿verdad? Un valor propio repetido 2 veces, ¿verdad? Y otro valor propio, lo voy a poner aquí en multiplicidad 2. Y el otro valor propio, pues solo una vez, ¿verdad? Que era 1, ¿verdad? O multiplicidad 1. Entonces, ¿qué ocupo? Ocupo que la dimensión del espacio propio correspondiente a 2 sea 2, porque ya sé que la de este va a ser 1, ¿verdad? Entonces, ocupo que la dimensión de este sea 2 para que la matriz sí se pueda analizar. Pero lo más que podemos decir es que esto va a ser menor o igual que 2, ¿verdad? No necesariamente va a ser 2. Puede ser que sea 1 nada más, y si solo fuera 1 la dimensión, o sea, la multiplicidad geométrica que le llaman, ¿verdad? Entonces la matriz no es diagonalizable, ¿verdad? Bueno, pues vamos a quedar por aquí hoy. No sé si tienen alguna consulta, comentario. Pues por suerte hoy no tuvimos problemas. Voy a analizar si es necesario que nos reunamos mañana. Si no, pues nos vamos a quedar con esto para esta semana y sobre esto que hemos hecho hacer una prueba. Fíjense que hay algunas secciones aquí que son un poquito larguitas. Entonces puede ser que sí sea necesario reunirnos, ¿verdad? Pero bueno, ahí pendientes entonces al correo. Si no les envío correo ahí con la invitación, pues es que no nos vamos a reunir, ¿verdad? Ok, nos quedamos entonces por acá. Saludos a todos. Nos veremos. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches.